día, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Siento un déjà vu muy grande estando acá. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Una responsabilidad demasiado grande. Los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Marcos capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. También les decía, astutamente violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete. Ya el demonio ha salido de tu hija.
Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, tu Hijo es glorioso, como cantábamos recién. Y todos nosotros tenemos la necesidad de verlo. Y solo vos podés permitirnos ver a Jesús. Y te pedimos que así lo hagas por medio de tu palabra. En su nombre oramos. Amén. Quisiera comenzar leyendo una oración escrita por el cantautor madrileño Marcos Vidal, que dice lo siguiente: queremos que estés aquí, Jesús, no ser como el mesonero de Belén, ni ser como aquellos sabios creyendo tener tu ley, pero ciegos, sin ver que aquel niño de 12 años era el rey. Este hombre tiene una preocupación que lo lleva a orar de esta manera. Y la preocupación es que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Habitó en medio de su pueblo, un pueblo que era muy religioso, que se esforzaba grandemente por querer agradar a Dios. Un pueblo que tenía muchos maestros, sumamente exigentes por querer cumplir con una religión. Pero maestros que cuando vieron a Jesús, lo rechazaron, no lo reconocieron y cuando tuvieron la posibilidad, lo mataron. Es posible esforzarnos por vivir una religión para agradar a Dios y al mismo tiempo, en el fondo, estar lejos de Dios. Es posible estar en la mejor catedral del mundo, con la Biblia en nuestras manos, haciendo lo que un cristiano se supone que hace, y aún así estar lejos de Dios. Es posible tener una religión sin Dios. Y de eso se trata la historia que leímos recién. Jesús acusa a estos hombres, maestros de Israel, de que con sus labios lo honran, pero sus corazones están lejos de Dios. Y estimo que ni vos, ni yo, ni ninguno quisiera escuchar algo semejante. Pero lo bueno es que Jesús no solo denuncia una religión sin Dios, sino que también Jesús nos muestra, nos explica cuál es el problema de esta religión y también nos muestra cuál es el remedio para esta religión. Así que vamos a ver en primer lugar el manual de una religión sin Dios, en segundo lugar el problema de una religión sin Dios y en tercer lugar el remedio para una religión sin Dios. El manual de una religión sin Dios, versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. ¿Cuál es el manual de una religión sin Dios? Observemos un momento lo que ocurre en esta historia. Dios había ordenado en el Antiguo Testamento ciertas leyes ceremoniales que los sacerdotes tenían que cumplir. No eran leyes para todo el pueblo, eran para los sacerdotes y tenían que ver con la limpieza. Ellos trabajaban en el templo y Dios les exigía que se limpien antes de entrar en el templo. El motivo no era higiénico, el motivo era espiritual. Dios quería que ellos entiendan algo, que Dios es santo y que Él no tolera el pecado. Que el pecado nos separa de Él y si queremos volver a acercarnos con Él tenemos que estar limpios. Y eso es lo que estos hombres hacían. Se lavaban las manos, los sacerdotes, como una muestra, como una ilustración de la necesidad que tenemos de limpiarnos para relacionarnos con Dios. Ahora, con el paso del tiempo, los maestros de Israel comenzaron a dar ciertos pasos.
Primero, le pidieron a todo el pueblo que se lave, no solo a los sacerdotes. Y no conformes con eso, agregaron más leyes relacionadas con la limpieza. Leyes que Dios no había mandado, leyes que ellos mismos inventaron. Eso es lo que Marcos explica en el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así, escuchen, la tradición de los ancianos, no la ley de Dios. Versículo 4, cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas, tradiciones, que han recibido de los ancianos para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Y es por este motivo, por todas estas tradiciones, que ocurre lo que nos dice el versículo 5. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¿Por qué ellos no se ajustan a las tradiciones que tenemos y no se limpian? ¿Cuál es el manual de una religión como esta? Estos hombres reconocen que para relacionarse con Dios tienen que estar limpios. Sus conciencias los acusan porque saben que el pecado está en sus corazones. Pero lo que no entienden es que la solución no es lavarse las manos, limpiarse externamente. La solución es resolver un problema mucho más grande, que es el problema del pecado. Jeremías capítulo 2, versículo 22 lo explica muy bien. Dios le dice a su pueblo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Aunque te limpies las manos, la mancha de tu pecado sigue estando delante mío. Pero estos hombres confían en que si cumplen con ciertas leyes, ellos ya están limpios. Estos hombres confían en ellos mismos y en sus propios esfuerzos por presentarse limpios delante de Dios. Y acá es donde comienza un problema mucho más grande. Porque si vos y yo pensamos que para estar limpios delante de Dios tenemos que hacer cosas, con el paso del tiempo vamos a agregar más cosas para quedarnos tranquilos de que estamos cumpliendo. Y con el paso del tiempo vamos a darle a esas reglas la misma importancia que le damos a la palabra de Dios. Y con el paso del tiempo vamos a poner esas reglas por encima de la palabra de Dios. Y mientras hacemos todo eso, no nos preocupamos por ver si nuestros corazones aman a Dios, sino que lo único que nos importa es estar seguros de que estamos cumpliendo. Y terminamos, permítame citar al ministro inglés Dick Lucas, terminamos teniendo una religión sin Dios. Esa es la acusación de Jesús. Versículo 6. Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Una religión sin Dios. Tan trágico como suena. El camino de esta religión sin Dios es un poco más fácil, porque no me tengo que preocupar por amar a Dios. Solo me tengo que preocupar por cumplir con ciertas reglas. Aparentar tener el corazón limpio. Solo nos preocupamos por limpiarnos por fuera. Y eso es muchísimo más fácil. Lo que Jesús está denunciando es lo que comúnmente llamamos legalismo y moralismo.
El legalismo es la idea de que nosotros podemos ganar el favor de Dios por medio de obedecer a Dios. Y el moralismo enseña que lo único que tenemos que hacer es preocuparnos por ser buenas personas, por reformar la manera en la que vivimos, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Solo nos preocupamos por eso. Eso es lo que Jesús denuncia. Una religión que se esfuerza por cumplir con obras, por reformarse exteriormente. Una religión que confía en sus propios esfuerzos y que en el camino se olvida de Dios. Permítame mencionar algunos ejemplos, porque quizás escuchamos esto y decimos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Imaginemos que fulano tiene problemas con el alcohol, Dios lo salva, es un cristiano y él decide no tomar más alcohol porque piensa que es recomendable para su vida. Y probablemente fulano tiene razón. Dios no prohíbe que tomemos alcohol, pero él prefiere evitarlo. Con el paso del tiempo, fulano ya piensa que tomar alcohol no solo no es recomendable, sino que está mal. Y no solo eso, sino que piensa que como él no toma alcohol, él está limpio. Fulano no ora, no lee la Biblia, no va a la iglesia, pero no bebe alcohol. Y está tranquilo, porque cumple con lo que Dios le pide. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos, con la manera en la que nos vestimos, con lo que comemos, con la manera en la que hablamos los cristianos diciendo amén, aleluya. Y todos estos ejemplos tienen la misma raíz, confiar en que por cumplir con ciertas reglas estamos limpios delante de Dios, a pesar de que no amamos a Dios. El legalismo y el moralismo también se manifiestan cuando hacemos lo que Dios nos pide, pero no con las motivaciones correctas. Leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, predicamos el Evangelio, pero no porque amamos a ese Dios, sino simplemente porque queremos estar a cuentas con Él, queremos estar limpios. Y en el fondo estamos confiando en nosotros mismos. Nos vemos bien exteriormente. Cumplimos con lo que se supone que es un cristiano. Pero al mismo tiempo nos olvidamos de Dios. Un Dios que, como dice Jesús, rechaza la hipocresía. ¿Cuáles son los frutos de esta religión? Esta religión sin Dios promueve la hipocresía. Versículo 6. Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Ustedes aparentan, dice Jesús, ser buenas personas. Y así podemos hacerlo nosotros cuando al mismo tiempo ocultamos y no queremos que nadie sepa lo que hay en nuestro corazón. Esta religión sin Dios también promueve una adoración inútil. Versículo 7. Mas en vano me rinden culto. Porque Dios no recibe la adoración de alguien que proclama algo con su boca y que vive lejos de eso en su corazón. Además, a esta religión no le importa la ley de Dios. Solo le interesa cumplir con ciertas tradiciones. Versículo 8, dejando el mandamiento de Dios. Versículo 9, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios. Versículo 13, invalidando así la palabra de Dios. Y por último, esta religión sin Dios no produce amor por el prójimo. Jesús les dice a partir del versículo 9 que estos hombres, obsesionados por cumplir con limpiarse exteriormente, no estaban amando a sus padres. Podemos participar de obras de misericordia, podemos ofrendar para los pobres. Y parece que hacemos lo correcto, pero en nuestra casa podemos deshonrar a nuestros padres, faltándoles el respeto, menospreciando su consejo, olvidándonos de sus necesidades.
He aquí los frutos de una religión sin Dios. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que esta religión no entiende? Versículo 14. La respuesta la encontramos escuchando a Jesús. El problema de la religión sin Dios. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, dice Jesús. Sino que lo que sale del hombre, de adentro del hombre, es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. «¿También ustedes son faltos de entendimiento?», le dijo. «¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre y no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina». El problema de esta religión sin Dios es no entender, como muchos han dicho, que el corazón del problema es el problema del corazón. El hombre está contaminado por dentro, en lo más profundo de su corazón, donde están su amor, sus deseos, sus preferencias, su voluntad. Ahí está contaminado el hombre. Y de lo que sale del hombre podemos ver inmundicia. Jesús les habla de la comida. Les da una parábola y les explica. La ilustración es muy simple. Muy simple. Si comemos pan podrido, eso solo afecta a nuestro estómago, dice Jesús. No nos hace malas personas. Sos mala persona si comes helado de menta granizada. Ahí sí sos mala persona. En el culto anterior dije pizza con ananá. Ahí sos un hijo del diablo. Si comemos pan limpio, eso no nos hace mejores personas tampoco. No vamos a lograr cambiar ni nuestros deseos ni nuestros actos por lavarnos las manos, por cumplir con reglas, por jugar a ser cristianos. El problema está en el corazón, dice Jesús, versículo 20. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Jesús dice algo muy importante con respecto a vos, con respecto a mí, con respecto a todos. Permítanme citar a J.C. Ryle hablando sobre este texto. Dice J.C. Ryle, hay una verdad profunda en estas palabras que frecuentemente se pasa por alto. Pocas veces se piensa lo suficiente sobre nuestra pecaminosidad original y nuestra inclinación natural al mal. La maldad del hombre muchas veces es atribuida a los malos ejemplos, a las malas compañías, a tentaciones peculiares, a las trampas del diablo. Pareciera, dice Ryle, que nos olvidamos que cada hombre lleva dentro suyo una fuente de maldad. No necesitamos malas compañías que nos enseñen, ni un diablo que nos tiente para correr detrás del pecado. Tenemos, concluye Ryle, dentro de nosotros el origen de cada pecado que se conoce debajo del cielo. El diagnóstico de Jesús es que el corazón del hombre está podrido por dentro. Un problema de raíz que no se soluciona limpiándonos por fuera. Porque sencillamente no podemos. No podemos.
Y es acá donde radica el problema de la religión de estos hombres. En el hecho de que el hombre por naturaleza está lejos de Dios y no ama a Dios. Y si queremos limpiarnos por medio de los esfuerzos de ese corazón, lo único que lograremos es cumplir con reglas y continuar lejos de Dios. Lo que el hombre necesita es que alguien transforme su corazón. El hombre necesita un milagro. Mi querido amigo, si estás en esta mañana acá, buscando a Jesús, queriendo conocer a Dios, déjame decirte que no se trata de cuán bueno seas. No se trata de que te portes bien. No se trata de que intentes cumplir con ciertas reglas. Dios quiere personas que lo amen de todo corazón cada día de su vida, y ni vos ni yo cumplimos con eso. Todos estamos contaminados. Y si queremos estar limpios necesitamos un milagro. Necesitas que alguien limpie y transforme tu corazón. Las palabras de Jesús nos plantean una pregunta. ¿Quién entonces puede ser limpio? ¿Cuál es el remedio para un corazón que está contaminado? El remedio para una religión sin Dios. Cualquier hombre debería preguntarse esto al escuchar a Jesús. La historia que tenemos a partir del versículo 24 es una historia cargada de contaminación, cargada de impureza. Marcos es enfático en señalar que Jesús está fuera de Israel. Versículo 24, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, es decir, fuera de Israel. La protagonista de esta historia es alguien que también está fuera de Israel. Versículo 26 dice Marcos, la mujer era gentil. Y por si no nos queda claro que Marcos está queriendo mostrarnos algo, aclara Sirofenicia de nacimiento. ¿Por qué tanto énfasis en señalar que esta mujer no pertenece a Israel? El énfasis tiene que ver con que esta mujer está fuera del pueblo de Dios. Dios tenía una relación especial con Israel, no con todo el mundo. Y todas las demás naciones eran consideradas inmundas, contaminadas. Y esta mujer está fuera de Israel. Además se nos dice que su hija tiene un espíritu inmundo. Es decir, contaminado por el pecado, controlando a la niña. Todo está contaminado. La mujer, la hija, como el corazón de los hombres. Y como si eso fuera poco, Jesús le dice a esta mujer que está contaminada y que no merece nada. Versículo 27, y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, dice Jesús, mi prioridad es limpiar, sanar, salvar a los hijos de Israel. Y vos estás afuera. Es importante señalar que Jesús no está menospreciando a esta mujer. Los versículos que continúan nos cuentan a Jesús sanando a un sordo que está fuera de Israel, alimentando a personas que están fuera de Israel. Pero lo que Jesús le está diciendo es, en este momento tengo que ocuparme primero de Israel y después de ustedes. Pero el punto de todo esto es que Jesús le dice, y no podemos evitar verlo, yo no tengo la obligación de darte lo que me estás pidiendo. Y las palabras de Jesús pueden parecer duras, pero son ciertas. Jesús no tiene la obligación de bendecir a esta mujer. Jesús tampoco tiene la obligación de bendecir a los maestros de Israel. Jesús tampoco tiene la obligación de limpiar el corazón de nadie. Y la pregunta una vez más es, ¿quién puede ser limpio? Ahora el versículo 28 nos da una esperanza feliz
verdadera, segura. En primer lugar, hay limpieza para aquellos que reconocen que no merecen nada de Jesús. Dice la mujer, es cierto, Señor. Es cierto lo que decís, es cierto que no soy de Israel, es cierto que estoy inmunda, es cierto que no tenés la obligación de darme absolutamente nada. Es cierto. Hermanos, el corazón que se reconoce inmundo está cerca de ser limpiado. Continúa diciendo la mujer, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos. En segundo lugar, hay limpieza para aquellos que creen que Jesús puede limpiarlos y dependen solo de Jesús. La mujer le dice, yo entiendo que no merezco nada, pero también entiendo que no tengo nada y que vos sí podés darme algo. Y dependo de vos y de nadie más. No porque lo merezca, pero porque sé que sos un Dios bueno, que bendice, que ama, que limpia, que perdona, por pura gracia, y por eso te lo pido. Jesús le responde a esta mujer de la manera que Jesús, el Salvador del mundo, le responde a cualquier persona que confía en Él. Versículo 29, Jesús le dijo, por esta respuesta, vete. Ya está. Tenés lo que me estás pidiendo. Ya el demonio ha salido de tu hija. Versículo 30. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Un corazón inmundo no puede limpiarse por sus propios esfuerzos. Y todos aquellos que lo intenten terminarán teniendo una religión plagada de leyes, ajena de Dios. El único que puede resolver ese problema es Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados y que promete dar un nuevo corazón a aquellos que lo necesitan. Lo único que se espera es que reconozcamos nuestra inmundicia, reconozcamos nuestra bancarrota, reconozcamos que no podemos cambiarnos y dependamos de que Él sí puede hacerlo. Gloria a Dios por Jesús. Mi querido amigo, si todavía no has creído en Jesús, hoy puede ser el día de tu salvación, de tu limpieza para siempre. Él espera que te arrepientas, que creas en Él, que no confíes en vos. Permítanme cerrar recordando las palabras de Robert Lowry. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Jesús, que vino a este mundo a traernos limpieza verdadera y para siempre. Danos corazones que confíen solo en Él. Lo pedimos en su nombre. Amén.